Bienvenidos a estos tutoriales de matemática. Mi nombre es Oscar Martínez, soy catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala y espero que estos tutoriales sean de ayuda en el aprendizaje de la matemática. Bienvenidos nuevamente a nuestros tutoriales de Matemática Básica 2. En esta ocasión trataremos lo que es la regla del producto. Esto es la derivada de productos o derivada de multiplicaciones. Hemos visto anteriormente reglas para una constante y una función, pero no hemos visto la regla para la multiplicación de funciones. La regla la tenemos de la siguiente manera y está escrita primeramente con la nomenclatura o bien la notación de Leibniz y dice lo siguiente: derivada con respecto de x de f de x por g de x. Aquí tenemos el producto, aquí está la multiplicación, va a ser igual. Derivada del primer factor multiplicado por el segundo más el primer factor multiplicado por la derivada del segundo factor. Y ahí están los indicadores de derivación. También podemos escribir esta regla en la notación de apóstrofos y nos queda, digámoslo así, más resumida o más escueta, más simple. La podemos escribir de la siguiente manera. Nos va a quedar la multiplicación de la función f por g. La derivamos, esa multiplicación, y va a ser igual derivada de la primera función o del primer factor multiplicado por el segundo más el primer factor o la primera función multiplicado por la derivada del segundo factor o la segunda función. Bien, miremos unos ejemplos. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Hallar y' si y es igual a e a la x multiplicado por x más 1. Ahora tenemos una expresión de multiplicación entre e a la x por x más 1. Tenemos dos factores y por lo tanto vamos a utilizar nuestra regla que acabamos de aprender. Entonces a esta e a la x le vamos a llamar f y al siguiente factor le vamos a llamar g. Por la notación de Leibniz ya sabemos nosotros que la regla sería la siguiente: derivada de un producto de una multiplicación de dos funciones, derivamos la primera, la multiplicamos por la segunda, más tomamos la primera función y la multiplicamos por la derivada de la segunda función. Entonces vamos a indicar ahí con el operador de derivación para Leibniz y decimos derivamos toda esa expresión. Nos va a quedar de esta manera. Derivada de y de x es igual, y aquí estamos indicando otra vez la derivada de este producto. A la primera expresión le vamos a llamar f, que sería nuestro x, le vamos a llamar f. A la segunda expresión, x más 1, le vamos a llamar g. Entonces, aplicando ahí la regla de la derivación para una multiplicación, le vamos a colocar los operadores de derivación según la notación de Leibniz y sería la siguiente: derivada de y de x es igual a la derivada de la primera función, que es e a la x, multiplicado por la segunda función, x más 1, más, ahora tomamos la primera función, e a la x, multiplicada por la derivada de la segunda función, que es x más 1. Vamos a recordar algunas reglas de derivación. Y la primera es que la derivada de una exponencial natural es ella misma, es e a la x. Derivada de e a la x es igual a e a la x. Y la derivada de x con respecto de x es igual a 1. Y no se nos olvide también que la derivada para una constante es 0. Entonces, derivando, nos va a quedar la siguiente expresión. Derivada de y de x es igual derivada de e a la x. Derivada de e a la x me queda e a la x multiplicada por esta otra función que es x más 1. Más, aquí dice más, e a la x la copiamos. Derivada de x, ya sé que es 1. Y derivada de una constante me queda de 0. Ya simplificando nuestra derivada última, entonces lo podemos escribir así: derivada de y de x es igual a e a la x multiplicado por x más 1 más e a la x. Ahora le vamos a extraer el factor común. El factor común para toda la expresión sería e a la x. Y entonces, tomando el e a la x como factor común, vamos a abrir aquí corchetes. Me quedaría dentro de ese corchete x más 1 más, quitamos un e a la x, me queda
un coeficiente 1 y aquí lo tengo. Simplificamos ahí el corchete y sería entonces que la derivada es igual a e a la x por x más 1 más 1. 1 más 1 sería 2. E a la x por x más 2. Y aquí tenemos entonces nuestra respuesta. Ahí tendríamos la derivada para esta función. Ahora vamos a hacer el mismo problema utilizando la notación con apóstrofos. Recordemos que esa notación por apóstrofos es un poquito más sencilla, es un poquito más resumida, no hay que colocar el operador de derivación, sino sencillamente ir indicando, ya sea entre paréntesis o corchete, lo que vamos a derivar. Tenemos nuevamente la función y es igual a e a la x multiplicada por x más 1. Entonces, indicándolo ahí con la notación de apóstrofo, me va a quedar un y' es igual. Todo esto lo vamos a derivar. Esto es como que tuviéramos esas dos funciones que teníamos antes, la f y la g. Y entonces decimos, según la regla, derivamos la primera función, y ahí lo dejamos indicado, copiamos la segunda función, que es x más 1, más, porque este más es el de la propiedad de la derivación de la multiplicación. Ahora, copiamos la primera función y derivamos, y aquí lo estamos dejando indicado con este apóstrofo, derivamos la segunda función. Bien, hagamos esas operaciones entonces. Derivada de e a la x, ya sabemos que es la misma exponencial y me queda e a la x multiplicado por x más 1 más, luego e a la x derivada de x más 1. Derivada de x me queda 1 y derivada de una constante me quedaría de 0. Si lo simplificamos un poquito sería e a la x, sacándole de una vez factor común, e a la x, corchete, aquí tenemos el x más 1, más, ya quitamos este e a la x, me quedó solo 1, y ahí lo tenemos. Simplificando, nos queda igual que la respuesta anterior. Y' es igual a e a la x multiplicado por x más 2. Bien, miremos otro ejemplo. Dice el siguiente ejercicio. Hallar y', si y es igual a x al cuadrado multiplicado por x a la menos 7 más 2. Por supuesto que aquí yo podría tal vez simplificarme un poquito el procedimiento al multiplicar este x al cuadrado por este x a la menos 7 más este x al cuadrado por 2 y hacerlo un poquito más sencillo. Pero la idea ahorita es practicar esta regla de la multiplicación derivada de productos. Derivada entonces de y, un y' es igual, vamos a tomar esa multiplicación que tenemos aquí de funciones y la vamos a derivar. Aquí tenemos la indicación con el apóstrofo que lo vamos a derivar. Decimos entonces que la primera expresión le vamos a llamar f, la segunda expresión le vamos a llamar g. Aplicando la regla me dice, tomo la primera función, la voy a derivar, así que ahí la estoy indicando, el x al cuadrado la derivo. Copio la segunda función, x a la menos 7 más 2. Más, porque así nos dice la regla, tomamos la primera función, x al cuadrado, y luego derivamos la segunda función, x a la menos 7 más 2, y ahí estamos indicando que la vamos a derivar. Apliquemos esas reglas que ya las sabemos bastante bien. Un y' es igual, derivada de x al cuadrado, bajamos el 2, copiamos la x, le restamos 1 al exponente, y le colocamos exponente 1. A veces no se coloca, como en este caso. Luego copiamos la siguiente expresión por x a la menos 7 más 2 más x al cuadrado, que sería la primera función. Derivamos la segunda función, que es x a la menos 7 más 2. Apliquemos las reglas. Bajamos el menos 7, copiamos la x, le restamos 1 al exponente, menos 7 menos 1, menos 8. Y derivada de una constante me queda de 0. Ahora hacemos las operaciones correspondientes de multiplicación que nos han quedado y decimos entonces 2x multiplicado por x a la menos 7 me va a quedar 2x, se copia la base que es la x, se operan los exponentes 1 menos 7 menos 6. Más, aquí tenemos 2x multiplicado por 2, 4x. Y en este caso, esta última parte, me quedaría nada más x multiplicado por menos 7, x a la menos 8. Entonces la constante sería menos 7, aquí la coloco. Como son potencias de igual base, copio la base, opero los exponentes 2 menos 8 menos 6. Todavía lo podemos simplificar porque hay expresiones semejantes o bien términos semejantes. Entonces me queda así.
4x lo dejamos solo. Y luego 2x a la menos 6 menos 7x a la menos 6. Estos son los términos semejantes. Y 2 menos 7 menos 5. Menos 5x a la 6. Y ahí tenemos entonces la respuesta para el y' que nos están pidiendo. Primero Dios, nos vamos a ver en otro video donde sigamos practicando estas reglas.